Señoritas estudiantes de la institución educativa Juana Cervantes de Bolognesi, en esta oportunidad el que les habla es el profesor Moisés Ortiz Calcina, subdirector de la institución. El día de hoy voy a tocar el tema de técnicas de estudio. Sabemos que hay cantidad de técnicas de acuerdo al nivel en donde estamos ubicados, ya sea para educación secundaria, para educación superior y también para profesionales. Hay técnicas de estudio y métodos de estudio. Entonces, el día de hoy, lo que yo voy a dedicarme a hablar es para las señoritas de primero de secundaria a quinto de secundaria. Quiero enfocar sobre qué es el método de estudio. El método de estudio es un procedimiento por el cual un estudiante adopta una manera de aprender, obtener información, conocimiento de la disciplina que está estudiando. Este método es de vital importancia para que el estudiante se acomode, conozca su conocimiento, qué tan eficaz, qué tan inteligente o qué factibilidad de comprensión tiene, cuánto es su asimilación. Pues si ha puesto ya en práctica, ya conoce. El estudiante ya conoce en cuánto tiempo y con mucha facilidad puede aprender los temas de cada área. Cada persona tenemos un método donde nosotros nos ubicamos, ya sea un método lógico, porque lo hemos aprendido de nuestros mayores, hemos aprendido de vuestros profesores, o de repente nosotros mismos hemos cogido esta metodología de estudio. ¿Por qué? Porque gracias a esta metodología tenemos nosotros un conocimiento amplio, tenemos buenas notas, tenemos bastante conocimiento. Entonces este método es nuestro. Pero hay otros métodos didácticos de los cuales el día de hoy voy a hablar. Este método o cada método tiene un proceso a seguir. Estos métodos que yo voy a mencionar pueden ser de acuerdo a la edad y el nivel, como les he mencionado. En este momento, la prelectura está utilizada para nivel primario, también para los grados inferiores de educación secundaria. Con la prelectura nosotros nos damos cuenta cuál es el título, cuáles son los subtítulos, qué frases o cuántas frases tiene esta lectura. Podemos decir los anotes que yo he hecho de una clase que ha dictado el profesor. Entonces voy a darle un vistazo. Otros podemos utilizar notas de margen en el pie de la lectura. Otros podemos utilizar lectura comprensiva, el subrayado, confección de esquemas, resúmenes, o también otros sencillamente utilizamos el memotecnia, que es la memorización o utilizar claves para recordar y practicar la memoria. Es así que las condiciones externas también influyen en un método. Para que yo tenga buenas notas, para que yo sea un estudiante próspero, inteligente, también influye mucho los 5 sentidos. Nosotros debemos utilizar al estudiar los 5 sentidos
El sistema nervioso interviene en el aprendizaje porque los sentidos hacen que llegue hasta el cerebro en segundos todo lo que hemos aprendido, el cual proporciona información, lo transforma o lo almacena y busca una ejecución. Puede ser por un tiempo determinado, como antes nosotros hemos aprendido por la memorización, solamente por poco tiempo se almacenaba en nuestro cerebro todo lo que hemos aprendido. Pero hoy en día queremos que lo que hemos aprendido pues dure por más tiempo en nuestro cerebro. Y es necesario también las condiciones de nuestra visión. De repente otros somos de vista y necesitamos unos lentes de aumento, y otros de repente necesitamos tener que estar nuestro sistema nervioso en condiciones óptimas. Muchas veces estamos con estrés, por lo tanto la inteligencia emocional no está regulada. Por otro lado, debemos hablar también sobre la alimentación. Para tener éxito en nuestros estudios, la inteligencia necesita energías, calorías, para mantener o reponer nuestro cuerpo en condiciones adecuadas. Necesitamos de proteínas, necesitamos de carbohidratos, necesitamos de minerales, necesitamos de vitaminas suficiente o cantidad de agua suficiente. Eso es lo que el cuerpo necesita para un buen aprendizaje. Por lo tanto, nuestra salud debe estar en buenas condiciones o en buen rendimiento, y no debemos, porque las enfermedades también no dan a la salud buenas energías, buenas calorías, para que nosotros podamos estar con la capacidad física, ¿no? Y podemos tener éxito en nuestro estudio. Otro de los problemas es las condiciones del ambiente donde vamos a estudiar. El ambiente o el lugar de estudio debe ser un lugar que debe tener comodidad mínima, un aseo limpio, debe ser agradable a nuestro gusto. Mínimo debemos tener una mesa, una silla, y no tener distracciones. Los distractores, muchos lo llaman, estos distractores como nuestros dinosaurios, ¿no? Porque siempre están ahí. Puede ser, por ejemplo, los celulares, que constantemente uno utiliza para estar contestando en las redes sociales. Entonces eso distrae. Tiene que tener este ambiente buena ventilación, suficiente iluminación. De repente es un ambiente muy pequeño, reducido, pero debe estar adecuado a nuestro gusto. Debe estar ordenado y siempre limpio, mantenerla limpio y ventilado, que entre aire fresco a ese ambiente. Entonces, las recomendaciones ahí es que no tengamos cerca a los distractores. Los distractores son, por ejemplo, el televisor. Cuando un televisor está cerca, entonces o hay personas que están haciendo bulla o están mirando televisión, entonces son distractores que no nos van a permitir concentrarnos.
Entonces, señoritas estudiantes, lo más recomendable es un lugar propicio para concentrarnos, porque vamos a pasar horas y horas en este ambiente. Es necesario que en el espacio que estemos ubicados no haya distractores. Debemos planificar también el tiempo. El tiempo debe ser limitado. No debemos pasarnos más de 8 horas estudiando. Hay mucha gente que pasa 15, 16, 18, hasta 20 horas y no descansa bien. Del todo del 100% que ha dedicado para estudiar, solamente un 20% va a ser provechoso, porque la mayor parte ha sido de repente mal utilizado. Si nosotros estudiamos 1 hora, entonces en media hora debemos tener una pausa activa. Eso quiere decir que tenemos que levantarnos, estirar el cuerpo, respirar profundo y darnos un paseíto, una vuelta. Eso hace que descanses. 5 minutos de descanso y sigues estudiando. Entonces, es bueno controlar el tiempo. De igual manera debemos tener horario. Nosotros tenemos 10 áreas. De las 10 áreas, de acuerdo a la cantidad, a la organización de horas que nosotros tenemos en nuestro horario en el colegio, también debe ser relacionado a ese horario. Cuánto tiempo debo dedicarme a matemática, cuánto tiempo a comunicación, CIT. Entonces necesitan algunas áreas, necesitan investigación, y algunas áreas necesitan repasar, solamente repasar. Algunas áreas necesitan de nuestra actividad motriz, de realizar algunos trabajos. Entonces, nosotros debemos tener en casa un horario. Este horario debe conocer el padre de familia. El horario debe estar a la vista, igual calendarizado, agendado. Nosotros utilizamos nuestro celular y allí encontramos una agenda. Debemos utilizar esa agenda del celular, el calendario del celular. El celular últimamente es nuestro útil de escritorio o es nuestro material de trabajo. Ya no es un distractor. Sí que tenemos una computadora, sí, esta computadora, y en ese momento el celular seguramente va a estar alejado, o de repente también debemos silenciar las notificaciones que llegan, los comerciales. Entonces, esas cosas debemos evitar. No es bueno improvisar. Muchas veces nosotros improvisamos, ¿no? Y no está planificado, cosas que tenemos que hacer de un momento a otro. Nos podemos a ver que no están en nuestra planificación, que no están en nuestra agenda. Entonces es obligatorio tener presente de que las horas o el tiempo cronológico debe estar bien planificado. Muchas veces también nosotros utilizamos, no sé de dónde empezar, ¿no? Tengo mucha tarea, no sé de dónde empezar. Entonces acumulamos. No debemos acumular las tareas. En su debida oportunidad, realizarlas. Apenas que termina nuestra clase, hoy día lunes en la tarde, ¿qué tengo que hacer? Martes en la tarde, ¿no? ¿Qué me ha tocado hoy día en la mañana? Y en la tarde ya estoy resolviendo. Si yo voy a dejar para toda la semana, entonces, de hecho, voy a estar acumulando trabajo tras trabajo, y cuando se acumula, decimos, no sé de dónde puedo empezar.
Es necesario también optimizar los recursos. Si tenemos material para utilizar, de repente impresora, entonces hay que saber aprovecharla. Si tenemos computadora a la mano, entonces mis trabajos estarán en la computadora. ¿No? De repente yo no voy a utilizar un cuaderno o un portafolio, voy a utilizar un portafolio virtual con conocimiento de mis profesores, entonces tengo un portafolio virtual. Pero si no, entonces tengo que yo utilizar un portafolio físico o si no un cuaderno en todo caso. Este cuaderno debe estar ordenado, fácil de encontrar, o donde están mis apuntes, fácil de relacionar. Entonces no estoy en esos apuros que no sé dónde sí tenía por acá y no sé dónde está. Entonces la planificación, el tiempo, la utilización de recursos es necesario para tener éxitos en nuestros estudios. Estamos hablando de métodos y técnicas de estudio. Dentro de las técnicas de estudio, por ejemplo, encontramos la prelectura, una lectura exploratoria, digamos. Como antes decía, ver un vistazo, primero la lectura que yo voy a hacer. De repente tiene 3, 4 párrafos. De repente el esquema, la estructura de esa lectura es bastante amplio. Tiene 4, 5, 6 hojas. Entonces yo doy un vistazo y voy viendo cómo voy a empezar, ¿no? Esa es la prelectura. Antes de una lectura comprensiva, ¿no? Antes de estar buscando en el diccionario, yo doy una prelectura, ¿no? Me informo cómo es esa lectura y de qué se trata y cuánto tiempo requiere. Entonces esa es una prelectura que tenemos que hacer, señoritas estudiantes, antes de empezar con la lectura comprensiva. La lectura comprensiva es un análisis de toda la lectura. Esta lectura comprensiva tiene un proceso antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Y eso se trata de lectura comprensiva. La lectura comprensiva es una técnica que, si bien es cierto, trata de anotar, de comprender todo el texto, ¿no? Está en frases. De repente nosotros podemos parafrasear, ¿no? Para la lectura comprensiva. Tenemos que darle una lectura silenciosa, una lectura de repente, una lectura veloz, pero siempre no debemos olvidarnos que es una lectura comprensiva. Una lectura comprensiva pues necesita analizar, necesita releer o repasar hasta poder comprenderla. Entonces, la lectura comprensiva es una lectura interpretativa. De esta manera nosotros podemos responder a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Qué detalle tiene? ¿Qué más dice? Para ello es importante subrayar algunas ideas principales, algunas ideas secundarias, ¿no? En los párrafos de repente hay ideas secundarias y al momento de hacer ya un resumen, ¿no? Cuando hacemos valoración de juicio o interpretación y valoración, entonces nosotros podemos proponer nuestra crítica. Es cierto que lo que dice el texto, qué importancia tiene el texto, para qué leemos este texto, de qué se trata, qué quiere hacernos conocer el autor,
de repente está planteando un problema y si la autora ha encontrado una solución o solamente es una lectura pasiva, ¿no? O de repente necesita socializar esta lectura, o de repente es una obra, ¿no?, que enjuicia críticamente ciertos modos de vivir, de qué ambiente se trata, dónde está ubicados los personajes. Entonces, todo ello, la lectura comprensiva. Como les decía, la lectura comprensiva, pues, vamos practicando desde primaria, y en secundaria ya podemos decir, estamos con la lectura veloz. De repente ya en un minuto podemos leer más de 1000 palabras. Y cómo leerlas, ¿no? De repente hay técnicas de lectura. Así como hay técnicas de oratoria, de igual forma también hay técnicas de lectura. Hay centros capacitados para estas técnicas de lectura. Entonces también tenemos, el señor Google tiene todo para informar. Nosotros preguntamos, apoyados por YouTube, vamos a encontrar algunos videos, también técnicas de estudio. De acuerdo a la edad, vamos viendo y explorando, gestionando nuestros aprendizajes. También la síntesis es uno de los métodos. Sintetizar una lectura es un poquito más amplio ya de repente para años superiores. Ya debemos practicar en qué consiste la síntesis de una lectura. Es más buscar ya una interpretación más adecuada, unas ideas que ya el autor nos propone. Entonces es bueno encontrar en esos párrafos argumentos principales o argumentos secundarios, o llámese ideas principales o ideas secundarias. Entonces ya interpretamos un poco más profundo al sintetizar una lectura. De repente podemos sintetizar un párrafo, ¿no? Entonces eso ayuda, constituye a nuestro aprendizaje. Una vez que aprendamos a analizar, sintetizar una lectura, entonces ya estamos en otro nivel. También socializar, ¿por qué no? Si nosotros hemos leído una obra, hemos entendido de esta forma. Pero el otro compañero, la otra compañera ha entendido de otra forma, ¿no? Pero las ideas que vamos a proponer son ideas de los autores que de repente yo no he entendido de esa manera. Entonces, al socializar también el grupo ayuda en nuestro aprendizaje. Entonces, es otro método, la socialización de una lectura, la socialización de un proyecto, la socialización de cualquier otro tema o área. Es muy importante porque nos ayuda a superar nuestro conocimiento, a ampliar nuestro conocimiento. Otra técnica de estudio es subrayar, el subrayado. Esto conocen bastante, señoritas, estudiantes. El subrayado es utilizar líneas, rayas, otras señales, las distintas frases o palabras claves de un texto, palabras importantes o palabras desconocidas. El subrayado simplifica la lectura. Vamos llevando a un resumen. Si queremos hacer un resumen, entonces el subrayado nos va a ayudar. No subrayar todo el cuaderno, todo el texto o toda la lectura, solamente las partes más importantes o ideas secundarias, ideas principales
Entonces llegamos a simplificar una lectura. El subrayado de la idea principal, de qué estar al principio, al medio o al medio del párrafo, buscar más ideas. Entonces es una técnica de subrayado muy utilizado y ustedes conocen, y no se olviden de que el subrayado no hay que abusar, no hay que abusar. Entonces, con decirles, no subrayar toda la hoja, sino solamente las partes muy importantes. El resumen es otra técnica que nos ayuda, ¿no? Cuando nosotros encontramos una obra, no necesariamente tenemos que hacer un resumen. Ahora ya hay obras que en internet ya están resumidas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En lugar de leer toda la obra, agarramos el resumen y nos sirve este resumen. Entonces, el resumen es algo que ya nos trae la idea general del texto, las ideas principales, las ideas secundarias, están ya consideradas, listo para hacer un esquema de repente. Entonces es necesario encontrar el hilo conductor que une perfectamente todas las frases necesarias de un texto. Enriquece, amplía, completa este resumen a la lectura comprensiva. Entonces, una de las técnicas es el resumen. El mapa conceptual. Nos hemos acostumbrado a realizar mapa conceptual, mapa mental. Son técnicas para construir el aprendizaje y el aprendizaje sea más significativo. Los mapas conceptuales tienen como el objeto de representar relaciones significativas entre conceptos y entre proposiciones. Una proposición consta de dos o más términos conceptuales unidos a una palabra para formar una unidad semántica. Entonces, ese es el objetivo de mapa conceptual. Y hemos practicado bastante cómo se hace el mapa conceptual, cómo se realiza o elabora. También tenemos nosotros software para poder hacerla en forma digital. Mapas mentales. Tenemos bastantes formas de hacer mapa conceptual. Hay cantidad de mapa conceptual. Entonces es necesario utilizar, porque esto nos ayuda. Es una técnica que nos ayuda a simplificar y entender mejor el tema. Entonces, mis queridos amigos que me están escuchando, pues tenemos muchas veces el problema de que mi hijo no entiende, mi hija no entiende, no sé qué es lo que pasa, ¿no? Entonces sencillamente la respuesta es que no ha revisado las técnicas de estudio, los métodos de estudio. Esto no es nuevo. Ya les he indicado que hay cantidad de técnicas de estudio. Entonces nosotros podemos ver desde la necesidad, desde dónde estamos ubicados, ¿no? Adecuarnos. Alumno que no tiene técnica de estudio, pues nunca va a tener éxito. Entonces todas las estudiantes deben pensar cuál es su técnica, cuál es mi técnica de estudio, cuál es el método que estoy siguiendo. Todos estos métodos tienen procedimientos. Entonces no olvidarse que para poder estudiar
estos días que estamos en casa, debemos tener un ambiente seguro, un ambiente ventilado, un ambiente con las condiciones mínimas, ¿no? Debemos tener un escritorio, una silla, una laptop o una computadora, o en todo caso, si no tengo una computadora o una laptop, por lo menos un celular. Pero eso sí, el celular que es netamente de uso para el estudio, no para redes sociales, para estar perdiendo nuestro tiempo. Y nuestro tiempo también debe estar planificado y debemos ser responsables para cumplir ese horario que tenemos en la casa. Aparte, el horario de la institución y aparte el horario en casa. No debemos pasarnos hasta altas horas de la noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y no descanso bien. Tampoco eso no es bueno. Tenemos que dedicar, yo les decía, 8 horas, que tenemos 4 horas en las materias que nos dedicamos al día, ponemos más 4 horas, son 8 horas. Si tenemos bastante trabajo, unas 10 horas más, no. Y ese tiempo debe estar pausado, ¿no? Con pausas activas. Muy bien, señoritas estudiantes, espero haber colaborado, espero haberles ayudado, motivado para que sigan ustedes gestionando su aprendizaje en el Internet. Tenemos bastante información, solo hay que saberla gestionar, hay que saberla buscar, cuál de ellos nos conviene y cuál de ellos es de acuerdo a nuestra realidad. Entonces, estas técnicas van para ustedes. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.